Guitarra. Tendida en la madrugada, la firme guitarra espera. Voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura, en la que el pueblo suspira, preñada de son estira la carne dura. Arde la guitarra sola, mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Dejó al borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío donde se muere de frío noche tras noche, y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio ni marihuana ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro, tu son entero. El del abierto futuro, tu son entero. El del pie por sobre el muro, tu son entero. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. ¡Qué maravilla esto, loco! Me emociona escucharlo a Nicolás Guillén nuevamente después de tantos años. Esto me lo mandó el Nene Ábalos. Nene, ¿estás por ahí? Sí, yo también. ¿Cómo estás, Quique? Sí, yo también estoy emocionado cada vez que lo escucho. Pero es impresionante eso. La voz cubana. Sí. Maravilla del Dios, sí. Increíble. Sí. Vos sabés que cuando empezamos con estos espacios, sí, la idea era inicialmente ir mostrando distintos géneros de la música latinoamericana. Sí. Y después, a instancia de un oyente, empezamos a hablar por el lado de los intérpretes. Ajá. Y se me ocurrió también porque hay un amplio espectro de instrumentos que hacen a la música latinoamericana. Claro. Y me pareció que la guitarra es lo más aglutinante, que aparece en todos lados. Sí. Y nada mejor que sea Nicolás Guillén quien la presente. Claro. ¿No? Y aparte aparece en todos lados, a veces con menos cuerdas, a veces con más, pero todo es guitarra. Claro que sí, porque desde que llegó a América, recordemos, lo hemos dicho tantas veces que ya cansamos, Ajá. pero que en América no existían esos instrumentos de cuerda hasta que llegaron los europeos. Claro. Y ellos traían la tradición especialmente de los 8 siglos de presencia árabe, sí, con un montón de formas de instrumentos de cuerda. Y en América encontró una variedad impresionante, vos lo decías, desde pequeñas guitarritas como el cavaquinho, el charango o el cuatro venezolano. Muy bien. Hasta el guitarrón criollo o el guitarrón que usan los mexicanos, que aquello es más bien un contrabajo portátil. Eso es, sí. Pero está el tres cubano, el requinto, la jarana huasteca y un montón más. Sí, ¿no? Sí. De 3, 4, 5, 6 cuerdas hasta las 25 cuerdas del guitarrón chileno. Eso. Que ese sí que es difícil de afinar. Claro. No, pero aparte es difícil de tocar también eso. Y es difícil de tocar también. Bueno. Pero bueno, entonces me pareció interesante porque yo pensé, nosotros acá en la Argentina, los que tenemos más de 20 años como vos y yo, sabemos que en la década del 60... ¡Qué generoso! Sí, tenemos alrededor de 20 años unas 4 vueltas, ¿no? Vos sabés que pensaba, en un momento... Sí. La mayoría de las casas en la Argentina tenía una guitarra. Sí, señor, es verdad. Para cantar El Indio Muerto, Guantanamera o guitarrero. Sí, todo el mundo sabía poner en mi mayor dominante y claro, se arrancaba con eso. Si no le preguntaba al de al lado, en la esquina cuando te juntaba. Sí, es verdad. Que ¿cómo meto los dedos aquí? Exactamente. Bueno, y entonces, como la guitarra aparece en tantos lugares de Latinoamérica, me pareció interesante darle a la viola hoy. Para eso voy a invitar a un mendocino. Ahí está. Si vos no te molesta. Dale. Pancho Navarro. Sí. Es un mendocino tal vez de los primeros y mejores alumnos de nuestro Tito Francia. Ah, claro.
claro. Y Pancho se radicó en Estados Unidos hace muchos años. Sí. Y él grabó, entre otras cosas, algo formidable, que es uno de los valses de Lauro, Antonio Lauro, que fue un intérprete venezolano, Sí, y uno de señor. los principales compositores de guitarra clásica del siglo XX. Sí. Sobre todo se destacan 4 valses que aparece en los planes de estudio de las cátedras de guitarra de todo el mundo. Claro, ¿no? Yo claro. te lo aseguro. Sí. El número 1 se llama Tatiana, el Ujú. número 2 Andreina, el número 4 Yacambú, y número 3 que se llama Natalia, que inclusive hay una versión hermosa de Eduardo Falú, Sí. que es lo que le invito a los desconcertados a escuchar ahora. Natalia. Recuerdo hace muchos años teníamos un programa de radio en Buenos Aires y me acompañaba el Juanjo Domínguez. Ujú. Y este tema era uno de mis favoritos, se lo pedía siempre. Toca ese de Lauro, ¿no? Porque tiene un lirismo muy particular el vals. Sí, claro, y vos sabés que en algún momento Damián Sánchez, Sí. en la época nuestra de canturía, nos contaba que habiendo hecho alguna gira con el Chito Ceballos, Sí. a quien acompañaba el formidable Luis Amaya, Luis a la mañana cuando se levantaba, tenía la guitarra ahí en el estuche abierto al lado de la cama, Sí. se despertaba, se sentaba en la cama, agarraba la guitarra y empezaba a hacer dedo con este vals. Qué maravilla. Qué Mirá vos, maravilla. qué maravilla. Qué maravilla. Y además qué limpiecita la versión No, de pero Pancho. perfecta. Perfecta. Maravilla. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver, Bueno, dale. vos, así a grandes rasgos, no vamos a glosar toda la historia de la guitarra, pero No, fue tal vez la vihuela, el abuelito, Sí, claro. o la abuela, para hacer rima, Sí. con vihuela, Correcto. de la guitarra, ¿no? Sí. Apareció como un instrumento de 4 cuerdas. Ajá. Le agregaron una quinta por allá por el siglo XVI, y a partir de allí se popularizó y así popular llegó a nuestra tierra, ¿no? Claro. Las guitarras de 4 y 5 órdenes convivieron durante mucho tiempo y fueron apareciendo las distintas variantes. Cuando uno dice órdenes es porque, por ejemplo, el 3 cubano, Sí. que tiene 6 cuerdas, en realidad son 3 órdenes distintas, Sí. dobles. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Son, digamos, 3 cuerdas dobles Sí. y ahí aparece sus 6 cuerdas. Che, y Y- cada una de esas 3 cuerdas tiene el mismo sonido, la misma nota. La misma afinación. Ah, ok. Claro. Ok. En algunos casos, en algunos lugares, Sí. aparece octavados, digamos. Ah, claro, porque ponían una más finita y levantaban una octava la misma nota. Claro, entonces Sí. ahí engrosaban el sonido general, ¿no? Claro, qué maravilla. Qué Bueno, maravilla. Sí. la siguiente propuesta para hablar de la guitarra y escuchar, ponerle la oreja a la guitarra, nos lleva a Brasil. Ajá, sí. Allí uno de los grandes guitarristas, de los más trascendentes, Sí. fue Baden-Powell. Claro. ¿No? Claro, Baden-Powell es muy gracioso que se llame Baden-Powell un brasileño, Sí. teniendo en cuenta que Sir Baden-Powell fue el creador del movimiento Scout, un inglés. Ahí está. ¿Entendés? Y el padre, que era adherente a esta Sí. agrupación, esta asociación, Le le ma- puso Baden-Powell al hijo. Qué maravilla. Yo no sé si el tipo después Sí. con el tiempo le agradó que llamarse Baden-Powell. Sí, pero después teniendo en cuenta- que trascendió con ese nombre, listo, no hay vuelta Listo, atrás. ¿no? No hay vuelta atrás. Y hay que recordar que junto con Vinicius, por ejemplo, Sí. Baden-Powell hizo Afrosamba, Claro. Berimbau y Sí. tantos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las obras más originales que compuso, que grabó, e incluso tocó en vivo, hay una versión en vivo, además Sí. de la que vamos a escuchar en estudio, Ajá. está relacionado con un elemento muy útil para todos los estudiantes de música, Sí. que es el metrónomo. Ah, es el que te va fijando Es un un tempo, un aparatito, ritmo. Sí. generalmente tiene forma de pirámide, sí. Claro. y Sí. tiene un oscilador Sí. que vos podés variar la velocidad, Correcto. que te marca un pulso y que para los estudiantes de música suele ser muy, muy útil
para no perderse. Recuerdo uno que había en casa que era a cuerda, y la modificación se realizaba con una especie de pesita que se deslizaba en esa aguja que iba de un lado a otro y te iba marcando diferentes tiempos. Sí, además estaba graduado para hacerlo claro. coincidir con lo que figuraba en las partituras. Exactamente. Y para no ser como San Pedro, que hace lo que quiere con el tiempo. Sí. Entonces el estudiante de música usaba el metrónomo. Usa el metrónomo, ahora viene en electrónico. No, por supuesto, sí, pero yo recuerdo ese a cuerda que había en casa. ¿Largo a Baden-Powell? Sí, porque le hizo un lloro. A ver. Y vas a escuchar el metrónomo del comienzo y al final del tema y durante todo el tema. Ahí voy. Qué bárbaro. Qué maravilla. ¿Cómo se le puede meter swing a un instrumento tan aburrido como puede ser un metrónomo? Pero claro, además no hay ni siquiera un atisbo de melodía en el metrónomo. No, nada. Lo usa como ancla. Pero claro, es el instrumento de percusión en todo caso de la obra, ¿no? Claro, maravilla. Maravilloso. Muy lindo Baden-Powell. Espero que les guste a los desconcertados estas cuestiones que se me ocurren. Estas incursiones. Sí. Hoy hablamos de la guitarra en general, tratamos de escucharla, la guitarra, más que hablar de ella, claro. Sí, está muy bien. Bueno. Porque esa es la idea. ¿Y qué pensaste para el cierre? ¿Qué pensaste para el cierre? ¿Qué pensé para el cierre? Un hito en la historia del folclore argentino. Ajá. Como fueron los tres para el folclore. Ah, sí. Sobre todo porque crearon una verdadera escuela guitarrística a principios de la década del 60. Ajá. Allí en Córdoba se juntaron dos naturales de la provincia, el mencionado ya Luis
Amaya y Carlos Lalo Homer, más un riojano que estaba estudiando abogacía y se puso a cantar con ellos, que fue el Chito Ceballos, ¿no? Claro, claro. ¿no? Después de un par de años, actuaron en varios lugares, grabaron 8 temas para el sello Philips. El Chito dejó su lugar a un mendocino que hemos querido y seguimos queriendo, que fue Pepe Teberti. Ajá, Santiago ajá. entró ahí para cantar y para rasguear, porque los Sí. otros dos lo hacían de goma, ¿no? Claro, claro. Ese trío, me refiero al Chito, a Luis Amaya, al Lalo y a Pepete, grabaron 4 temas, ¿no? Para el sello Philips, y allí 2 temas cantados y 2 temas instrumentales, 2 tangos. Ajá. Uno fue Canario en París. Sí, claro, Y la bueno, otra, lo sí. que yo propongo para el cierre de hoy, es Lluvia de Estrellas. De el Maderna. tango de Osmar Maderna. Claro, de Maderna, sí. Hasta Sí, así es fácil, con guitarra sí. no tanto. No, así tampoco es fácil, porque No, para no es nada. fácil afinarlo. No. Bueno, me quedo con eso. Che, 3 Dale. para el folclore, Osmar Maderna, Lluvia de Estrellas, y abrazo grande para el nene Ábalos, que está allá en Mendoza. Y nosotros, mate. Tomando mate el tipito. Te mando abrazo, nene, gracias. Igualmente para vos y para toda la gente del desconcierto. ¿Sí? Lo escuchaste al nene Ábalos. ¿Y dónde lo escuché? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto al nene Ábalos.